Discutir. Em, bueno, eh, ayer, eh, o bueno, estos días en general, hemos estado discutiendo sobre espacios de Hilbert y uno de los problemas que nos ha interesado o que hemos visto más, o bueno, que vimos y que también habíamos visto en espacios de Banach en general, era el de aproximación por subespacios, ¿no? Ahora, vimos que en espacios de Hilbert, eh, los minimizadores o los aproximadores existían, o las mejores aproximaciones siempre existen y son únicas. Ahora, además, ayer también comenzamos hablando sobre una observación importante, y es que no existen espacios de Hilbert con bases numerables. Ajá. O sea, con bases en el sentido algebraico no hay espacios de Hilbert con bases numerables. Eso lo que nos dice es que algebraicamente son muy grandes. Ajá. Entonces, para tratar de darle la vuelta a esto y estudiar a los espacios de Hilbert a través de sistemas o utilizando sistemas más manejables, aprovechamos la estructura topológica que tienen. Entonces, utilizamos la noción de sistema ortonormal. Entonces, si H es un espacio de Hilbert, dijimos que una colección, eh, así, es un sistema ortonormal. Ortonormal, sí. Para toda I J en N, tenemos que el producto interior de EI con EJ es igual a delta IJ. Bueno, solo una cosa. Ayer, los sistemas ortonormales los definimos no necesariamente en los naturales, sino nada más sobre un conjunto de índices. Entonces, y eso es un sistema ortonormal. Decimos que es completo un sistema ortonormal. Eh, NNI es completo si genera un subespacio denso. ¿Sí? N es denso. ¿Ok? Y finalmente dijimos que nos van a interesar o que nos interesan aquellos que tienen bueno, aquellos espacios que van a tener un espacio, perdón, un sistema ortonormal completo numerable. Y hasta los caracterizamos al final. Dijimos H es separable. Sí, solo sí. Tiene un sistema ortonormal completo numerable. Esto realmente nada más manoteamos la prueba, no la hicimos, pero dijimos que ya tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y recordamos una proposición de la tarea, de una de las primeras en donde dijimos que un espacio de Banach es separable sí, solo sí, tiene un subconjunto, tiene un subconjunto numerable que genera un subespacio denso. Ahora, si tenemos un sistema ortonormal completo, numerable, pues bueno, es numerable, y por ser completo genera un subespacio denso, entonces concluimos que H es separable. Ahora, si H es separable, tomamos vamos a poner F, no F es el que usamos para. Vamos a poner X, un subconjunto numerable, tal que el generado de X sea igual a H. Ajá. Entonces, de X, bueno, X es numerable, tomamos eh, extraemos un Y que sea linealmente independiente y que genere
al generado de X. Dicho de otro modo, estamos sacando una base del generado de X que esté contenida en X. Y después a esto le hacemos le aplicamos el procedimiento de Gram-Schmidt, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Vamos a poner Gram-Schmidt. Y, eh, y con esto ya sale. Ajá. Bueno, esta E que nos va a quedar, que es va a ser una colección numerable, eso va a ser un sistema ortonormal completo. Ajá, entonces eso ya nos va a caracterizar a los espacios de Hilbert separables. Ahora, hoy vamos a pensar en uno en particular. Ejemplo. Ahora, pensemos eh, en H igual a L2 menos pi a pi con la sigma-álgebra de Borel y la medida de Lebesgue. Con el producto interior, FG va a ser la integral de F por G. Ok, ahora vamos a tratar de ver si esto es separable, así como jugando, ¿no? Tantito, o sea, sin miedo al error por un momento. ¿Cómo podríamos ver que esta cosa es separable? O sea, sin encontrar directamente un sistema ortonormal completo, que sabemos que eso ya es equivalente a que sea separable. ¿Cómo lo podremos hacer? Así como les digo, sin temor al fracaso, y por eso me refiero a una idea que ponemos nada más así como en una servilleta y después ya con más tiempo y algún libro a la mano si es necesario, este, nos podemos a trabajarla para ver si es cierto, pero al menos algo que se ve prometedor. Yo lo que diría sería esto, ok, em, los polinomios, vamos a ponerlos así, son densos, o bueno, son densos en las funciones continuas, ¿no? Y ahora, densos. Pero aquí la densidad es uniforme y sabemos que, bueno, que la convergencia uniforme, perdón, aquí le quiero poner menos pi a pi, que la convergencia uniforme es la más fuerte, ¿no? Entonces, si son densas en este sentido, pues al menos suena que si hacemos el cociente y lo pasamos a este, a L2, este, la imagen nos va a quedar densa. Ok, esto es denso. Ahora podríamos pensar en los polinomios. Vamos a ponerle P subíndice Q, como los polinomios con coeficientes, eh, con coeficientes en los racionales. Entonces esto está aquí. Estos son numerables. Estos son, bueno, aquí. Estos son densos, ¿no? Aquí. Y aquí densos. Y ahora las funciones continuas son densas en L2. Aquí vamos a ponerlo aquí. Bajo el entendido que estamos en el intervalo de menos pi a pi. Ahora, esta densidad es por el teorema de aproximación de Weierstrass y esto, pues, bueno, eh, aquí hay que usar, o la manera en la que se me ocurre cómo probarlo, hay que usar un teorema que se llama el teorema de Lucin. Bueno, con Z o con S, no. Bueno, lo he visto latinizado de las dos formas, con Z y con S.
¿Ok? Entonces con estos dos, bueno, aquí entonces lo que estaría diciendo es que tenemos dos, este es denso en este, esto es denso en este y este es denso en este, entonces este es denso en este. Y estamos pensando en uniformes, ¿no? Bueno, aquí habría que hacer una cosa, porque bueno, pasa algo. Podríamos tener una función que fuese continua, pero que se vaya por acá, ¿no? O sea, bueno, que aquí tengo un hueco y se ponga por acá. Entonces, quizá aquí le pongan la norma infinito en el sentido de medida. O sea, con supremo esencial. Ok, entonces con esto, diría, ok, este ya me daría pie a algo denso innumerable. Y, y bueno, entonces ahí probaremos la separabilidad. Bueno, eso es nada más como para, o sea, porque tiene sentido, igual hay un error, pero bueno, para trabajarlo en algún momento de la vida. Bueno, por teoría de la medida sabemos que este espacio, y en general todos los LPs, ¿no? Eso lo sabemos, que todos los LPs son un espacio de Banach. En particular, este es un espacio de Banach, y como la norma está inducida por este producto interior, es un espacio de Hilbert. Eh, vamos a, vamos a considerar, bueno, vamos a dar explícitamente un sistema ortonormal completo, innumerable. Digo, esto ya daría también una prueba de que ese espacio es separable, ¿no? El sistema, el siguiente sistema es, bueno, el sistema ortogonal, ortonormal, perdón, es completo. O sea, genera un subespacio denso. Uno entre 2pi y aquí la raíz, unión, coseno de nx entre la raíz de pi con n en los naturales, unión, seno de n entre x sobre la raíz de pi con n en los naturales. Bueno, esta es una unión de dos conjuntos numerables con uno finito, ¿no? Entonces esto es numerable. Eh, bueno, para probar esto, necesitamos ver dos cosas. Primero, que las funciones son ortonormales, o sea, que es un sistema ortonormal, y la otra es que es completo. O sea, ya sé que parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es que son dos razonamientos distintos, ¿no? En uno vamos a probar que estas funciones son ortogonales y que todas tienen norma uno, y luego vamos a utilizar este otro razonamiento para probar que generan un subespacio denso. Ok, bueno, antes de... sí, hay una. Había preparado un ejemplo, pero antes de darlo, sí me gustaría discutir un poquito cómo podríamos probar que eso es un sistema ortonormal. No tanto que es completo, sino que es ortonormal. Sobre todo porque, bueno, si lo intentaron, es probable que hayan visto que tarde o temprano hay que usar un truco, ¿no? Porque se empiezan a ciclar las integrales. O sea, cuando aquí hay que integrar hay que usar la fórmula de integración por partes, pero bueno, ahí hay que también saber cómo hay que usarla para que las cosas salgan. Bueno, ni siquiera integración por partes. La verdad, la forma en la que sé que sale, sí es un trucazo. Pero bueno.
Vamos a ver esto. Estamos integrando. Ah, perdonen. Antes antes de hacer esto, ayer había dicho que iba a poner una lista de teoremas, pero la verdad, como decidí hacer una exposición un poco más relajada, nada más voy a poner uno, que es uno que nos dice que podemos trabajar como si estuviéramos utilizando integral de Riemann. O bueno, que podemos utilizar la integral de Riemann para estas funciones. Este teorema, por si lo quieren ver, es el teorema 2.54 del CON. Y nos dice, sea I un intervalo compacto. Bueno, sean I un intervalo compacto y F de I a R acotada. La primera es que, bueno, la primera conclusión, voy a ver si puedo mover esto aquí, sí. La primera conclusión es que F es Riemann integrable. Riemann integrable. Sí, solo sí, es continua casi donde quiera. Esto posiblemente lo vieron en alguno de los cálculos. Bueno, en cálculo 4. Hace rato me dijeron que el libro, bueno, yo recuerdo que el libro de Páez lo traía y me recordaron que sí es cierto, que el libro de Páez de cálculo, el que edita el que está en las prensas de ciencias, ese libro discute este resultado. Sí, solo sí es continua, casi donde quiera. Bueno, también el libro de Páez, lo que he visto me pareció un libro bonito, entonces vale la pena que le echen un ojo. Bueno, y el segundo nos dice que si la función es Riemann integrable, entonces es Lebesgue integrable y las dos integrales coinciden. Si f es Riemann integrable, es Lebesgue integrable y ambas coinciden, o sea, ambas integrales coinciden. En pocas palabras, lo que nos está diciendo, o bueno, en particular, si tenemos un intervalo compacto y una función continua en ese intervalo compacto, entonces bueno, la integral de Lebesgue la podemos calcular como la integral de Riemann. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Y es lo que vamos a usar. Entonces, vamos a poner aquí primero una discusión breve. Discusión sobre ortogonalidad. Primero, esto, bueno, para integrar esta constante, pues la verdad no necesitamos ningún tipo de teorema pesado sobre integral de Riemann y Lebesgue, ¿no? O sea, lo podremos ver igual como una función, como una función indicadora o como una función simple o como una función escalonada, como quieran. Y esto nos da 2 por pi. O sea, y esto es la función 1, 1. ¿Ok? Entonces, para normalizarla, por eso estamos dividiendo entre 2 por pi, la raíz de todo eso. Ahora vamos a ir a la parte más divertida, ¿no? Coseno de nx de x, de menos pi a pi. Pues aquí nos acordamos de nuestros cursos de cálculo que nos dijeron que la derivada del seno es el coseno. Y aquí nos queda seno de nx dividido por n. Aquí nos queda menos pi a pi. Y bueno, seno evaluado en pi perdón, en n por pi es 0.
y seno ovalado en menos n por pi es 0. Perfecto. Ahora, podríamos argumentar de manera similar para el seno, ¿no? Nada más recordando que la derivada del coseno es menos seno, entonces ajustamos por las constantes y llegamos a lo mismo. Nada más quiero utilizar un truquito que va a salir más adelante, y es que vean, el seno de nx es una función impar. Ajá. Y estamos integrando sobre un intervalo con respecto al cero. Entonces aquí está el menos pi, aquí está el pi. Si tenemos una función impar, en 0 vale 0 y digamos aquí tenemos esto. Y todo lo que tenemos aquí, o sea, del lado derecho, tenemos que tener como el reflejo del lado izquierdo y hacia abajo, ¿no? Entonces toda esta área se va a cancelar con esta área y nos va a dar 0. Ahí lo que estamos utilizando es que la función seno es impar. De nuevo, si tenemos una función eh, integral o una función continua que sea impar y la integramos sobre un intervalo simétrico alrededor del cero, la integral va a ser cero. Bueno, entonces eso ya nos está dando que senos y cosenos son perpendiculares con respecto a, eh, bueno, son perpendiculares con respecto a las constantes, ¿no? Ahora, el truco sucio para calcular estas cosas, nx, bueno, por ejemplo, para calcular esto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Em, bueno, lo que podremos hacer es recordar las fórmulas de sumas de senos y cosenos. O sea, si tenemos, recordemos que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y por otro lado, seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, seno de beta, no, seno de alfa coseno de beta, más seno de beta coseno de alfa. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tenemos, bueno, y también hay que recordar que el coseno es una función impar y el seno es una función par. Entonces, por ejemplo, seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno de beta menos eh, seno de beta coseno de alfa. Ajá. En particular, para m y n en los naturales, tenemos que seno de nx por coseno de mx. O sea, estoy fijándome en este término y en este término. ¿Qué pasa si sumamos eh, el segundo renglón más el tercero? Pues este lado se cancela, ¿no? Pues esto se cancela y del lado derecho o bueno, del lado izquierdo sobrevive seno de n más m por x más seno de n menos m por x. Entonces, cuando integramos, si integramos el lado izquierdo de menos pi a pi, pues es lo mismo que integrar el lado derecho de menos pi a pi, pero ya sabemos que cada una de estas integrales vale cero. Ajá. Entonces, la integral de seno nx por coseno de mx va a valer cero. ¿Ok?
Bueno, ahora lo que tendrían que ver, que eso, bueno, ya no lo voy a hacer, pero lo podrían hacer también con esto del coseno, es ver qué pasa con coseno de alfa, coseno de beta, perdón, ver cómo probamos que esta cosa vale cero. Ajá. Ahora que lo pienso, esto también lo podremos probar más fácil, ¿no? Con el mismo argumento que habíamos dado. O sea, eh, f de x, vamos a ponerlo seno de nx por coseno de mx. Entonces, f de menos x es igual a seno de menos x coseno de menos mx. La función seno es impar, entonces esto lo cambiamos por seno de nx. La función coseno es par, entonces nos queda coseno de mx. O sea, estamos, bueno, y siguiendo aquí ponemos menos f de x. O sea, tenemos una función impar. Cuando integramos de menos pi a pi, nos va a dar 0. Ok. Bueno, de todas maneras, este truquito de acá lo podemos utilizar también para los cosenos. Eh, y ahora lo que tenemos es que, bueno, las constantes que aparecen aquí en el teorema son constantes de normalización, o sea, para que nos dé 1. De hecho, no, no lo puse, pero bueno, o sea, la constante que aparece ahí es una constante de normalización. Ahora, definamos, bueno, para cada f en nuestro espacio de Hilbert, A0 de f va a ser igual a esto. F, el producto interior de f con la constante que estamos considerando. Y para toda n de los naturales, vamos a definir a n de f igual a el producto interior de f con el coseno de nx dividido entre la constante. Y bn f igual a esto. ¿Ok? Ahora, hay algo que es importante que recordemos y que tomemos en cuenta. El teorema de la proyección que aprendemos en álgebra lineal aquí sigue siendo cierto. O sea que la proyección sobre f, bueno, si f es generado, bueno, b1 hasta bn es una base ortonormal de f, entonces la proyección sobre f, que es el vector que minimiza la distancia de nuestro punto x al subespacio f, lo podemos escribir de este modo. X, BJ, BJ. ¿Ok? Estos en álgebra lineal les pusieron los coeficientes de Fourier. Aquí, estos que estamos tomando aquí, les vamos a llamar igual los coeficientes de Fourier, ¿no? Eh, y lo que tenemos es que este πf nos minimiza la distancia de x al espacio. Entonces, si aquí vamos considerando estos subespacios, primero el generado por A1, luego el generado pero no por A1, sino por la constante. Luego vamos tomando el generado por la constante y coseno de x, seno de x. Luego, por la constante, seno de x, coseno de x, y luego aquí coseno de 2x, seno de 2x. Vamos teniendo un espacio cada vez más grande, ¿no? Y todos estos son linealmente independientes porque son ortogonales. Perdón, y aquí le vamos poniendo las constantes de normalización para que tengan norma 1. Entonces, cuando tenemos una función en L2, f, podemos, bueno,
estos coeficientes nos dan los coeficientes de la combinación lineal en estas funciones que mejor aproximan a f por su, bueno, por bueno, a la mejor aproximación de f por elementos del generado por estos. Y bueno, conforme vayamos creciendo, pues se va a ir mejorando la aproximación, ¿no? Pero lo importante es que vean, la información que tenemos en f la estamos en cierto modo comprimiendo aquí, ¿ok? O sea, aquí vamos obteniendo, eh, estamos obteniendo eh, aproximaciones en L2. Ahora, las aproximaciones en L2 son en L2, en el espacio de Hilbert L2. No son puntuales, no son uniformes. Ese es otro problema. Cuando la aproximación que estamos teniendo nos sirve para evaluar la función. O sea, estamos aproximando en el sentido de L2. Y ahora definimos eh, para n en los naturales, Sn, o bueno, sigma n para ir de acuerdo con el Tolstov. El libro de Ambrosio le pone Sn mayúscula. Lo vamos a poner como A0 de f más la suma desde j igual a 1 hasta n de an de f por coseno de nx más bn seno de nx. De nuevo, esta serie, perdón, esta suma nos está dando una mejor aproximación en el sentido de L2 a nuestra función f. Ahora, vamos a aprovechar el teorema. O sea que esto es un sistema ortonormal completo. Uno de los resultados que vimos ayer es que, voy a poner aquí como proposición, si En es un sistema ortonormal completo, entonces tenemos esto que para todo, para todo vector en nuestro espacio de Hilbert, la norma de x al cuadrado es igual a la suma desde j igual a 1 hasta infinito de, eh, de los cuadrados de los coeficientes de Fourier. Ajá. ¿Ok? Bueno, aquí nada más rápido, la manera en la que lo habíamos probado es que habíamos probado primero la desigualdad, que la serie es menor o igual que la norma, y lo que habíamos hecho era escribir esta serie como, o bueno, la norma, mejor dicho, la escribimos como la serie, o bueno, para toda n, esto, más la norma al cuadrado de x menos la proyección, o sea, el error de aproximación. De nuevo, esto es en L2. Bueno, es en el sentido del espacio de Hilbert. Entonces, cuando es completo, este término se va a cero cuando la n se va a infinito y eso quiere decir que la serie va a converger a esto. Y por otro lado, cuando la serie converge a la norma, eso quiere decir que el error de aproximación se va yendo hacia cero. Bueno, esto lo pongo para ver un ejemplo, para saber qué información podemos obtener de este resultado general en nuestro espacio de Hilbert en particular. Entonces vamos a poner un ejemplo del ejemplo. Sea f de menos pi a pi a r dada por f de x igual a x. Ahora, para que me quede bien todo el ejemplo, lo voy a pasar toda la siguiente página.
Bueno, la serie la voy a dejar ahí, nada más la tengo como referencia. Ok, bueno, entonces vamos a calcular todos los coeficientes de Fourier. Calculemos los coeficientes. Primero, A0 de f es igual a 1 entre raíz de 2pi, la integral de menos pi a pi de la identidad de x, y esto ya lo podemos poner igual a 0, ¿no? Igual podemos argumentar sobre, o como en cálculo, aquí está menos pi, aquí está pi, entonces el área de este triángulo se elimina con el área de este triángulo y ya nos da 0. Ahora, para n los naturales, para n en los naturales, tenemos que a, n por f, que va a ser igual a 1 entre raíz de pi, de menos pi a pi por de x por el coseno de nx. Y aquí vamos a ver el integrando. El integrando es una función impar por una función par. Entonces, esto es una función impar, el intervalo es simétrico con respecto al cero, entonces esto es cero. Perfecto. Ahora, vamos a calcular las bns. Aquí sí hay que hacer cuentas. Vamos a poner 1 entre este pi. Perdón. Am, a ver, denme un segundo. Es que, a ver, perdón, es que acabo de ver una cuenta. Bueno, díganme si ven algún error. ¿Ok? Pues creo que todo va bien. Sí, nada más vamos a hacer las cosas con cuidado. De menos pi a pi de x por el seno de nx. ¿Ok? Aquí sí ya tenemos que hacer eh, aquí sí ya tenemos que hacer las cuentas. O sea, ya tenemos que hacer las cuentas porque el integrando ya es impar por impar, entonces es una función par. Eh, bueno, entonces esto nos queda. Vamos a utilizar la integración por partes. Vamos a poner f igual a, bueno, f de x igual a x. O bueno, la manera en la que, bueno, ya sé que ustedes vieron cálculo hace mucho menos tiempo que yo, pero bueno, pues la verdad el truco de este tipo de cosas es elegir a las funciones de tal modo que nos puedan simplificar la vida, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos, o sea, ya sabemos que la integral de las funciones trigonométricas que nos salen de menos pi a pi es cero. Entonces, si elegimos la f como x, entonces su derivada va a ser 1 y la integral que nos va a salir va a ser una integral que va a ser fácil de calcular porque va a ser cero. Y g de x igual a seno de x, de nx, entonces, perdón, g', una antiderivada de eso es coseno de nx entre menos n. Ok, sí, todo va bien, ¿no? ¿Sí? Entonces bueno, pues vamos a calcular. Esto es x, ah, perdón, esto en blanco es x por coseno de nx entre menos n.
y este evaluado de menos pi a pi. Y bueno, la segunda parte es más 1 entre n, la integral de menos pi a pi de coseno nx. Que bueno, eso no nos acalambra, ¿no? Porque eh, va a ser 0 el segundo término. Ahora, ¿y el primero cuánto nos da? El primero nos da... eh, ah, me estoy comiendo una constante, ¿no? Esto debe ir multiplicado por 1 entre raíz de pi. A ver, denme un segundo porque hay algo hay algo que me está haciendo ruido. A ver, vamos a ver esto. Disculpen este. Ah, ok. Mm, bueno, vamos a seguir haciendo las cuentas para no entorpecer. Entonces, aquí me voy a comer esto y ahorita vemos qué hacemos con vemos qué hacemos con estas constantes, porque hay algo que me está haciendo demasiado ruido, que según yo no me había hecho ruido, pero pues sí. Bueno, entonces dijimos las constantes las quitamos por el momento. Ok, y bueno, y aquí que tenemos esto nos da la integral de, perdón, esto no nos da la integral, nos da pi coseno de n pi más, bueno, y eso dos veces, ¿no? Porque, ok, ahora sí tenemos 2 pi coseno de n pi sobre menos n. Bien, de nuevo, el segundo nos da 0. Ahora, entonces, menos pi a pi de x seno de nx de x es igual a 2 pi. ¿Se acuerdan cuánto da coseno de n pi? Yo no. Ah, bueno, ¿cuánto vale coseno de 0? No. O sea, el coseno de 0 vale 1, ¿no? Va aquí. O bueno, si quieren, nos podemos acordar del círculo. El coseno es la coordenada en x. Entonces, en 0 vale 1, en pi medios vale 0, en pi vale menos 1, en 2pi vuelve a valer 1 y así se va, ¿no? O sea, en 3pi vale menos 1. Entonces, coseno de npi nos queda menos 1 a la n. Sobre N, ¿no? Sí. Ajá, sobre menos n. Y bueno, vamos a mandar el menos del denominador al numerador y nos queda menos 1 entre n más 1 entre n. ¿Ok? Bueno. Ahora, por otro lado,
Por otro lado, vamos a calcular la norma de... Vamos a calcular... Vamos a calcular la norma de X. Bueno, o sea, la norma de X, bueno, la norma de F al cuadrado es igual a esto, ¿no? De menos pi a pi de X cuadrado de X. Y esto, ¿quién es? Es X al cubo entre 3 de menos pi a pi. Y esto nos queda pi al cubo entre 3. ¿Ok? Bien. Ahora, mm, perdón, es que sigue viendo algo que me hace demasiado ruido. Ah, a ver, sí, no hay ningún error, ¿no? Hasta ahora donde voy. O sea, Sí, lo que Beto, tenemos, ahí ¿qué falta un pasó? 2, ¿no? En la norma. En la norma, ¿dónde me falta un 2? No, hasta en el numerador. Aquí en la evaluación. Ajá. Ah, sí, claro. Perdón. Esto nos queda 2 pi al cubo entre 3. Ah, no lo quería hacer, pero denme un segundo. Voy a tener que revisar voy a tener que revisar el libro porque hay una constante que me está haciendo demasiado ruido. El teorema que voy a revisar viene en el libro de Ambrosio y es el teorema 5.6. Dice, el sistema trigonométrico 5.1, que es justo el que había escrito aquí, este de aquí, es completo. Entonces, si ese es completo, lo que tenemos es esto, sí. La norma de f al cuadrado tiene que ser igual a la suma desde j igual a 1 hasta infinito de f ej. Bueno, supongamos que es alguna enumeración de ej y esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que... Ah, ya, perdón. Bueno, sí, entonces vamos a calcular. Aquí voy a tener que cambiarles el nombre a... Voy a tener que cambiar el nombre a esto porque... bueno, porque no es exactamente... O sea, los BNs y CNs que estoy definiendo aquí no son exactamente lo que define Ambrosio. Entonces, para que cuando lean el libro de Ambrosio no entren en conflicto, vamos a definirlos así. BN. Ajá. Si no, estamos considerando los coeficientes eh, con respecto al sistema ortonormal. Entonces, aquí sí tenemos que los ANs van a ser 0 con n mayor o igual que 0 y los BNs, los BNs que los definimos como f coseno de n x
No, pero en el seno de nx ya está normalizado. Ujú. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que las... eh, sí, perdón. Pues resulta que esto que estoy haciendo está bien. Bueno, disculpen que me sorprenda, eh, es que en mis cuentas tenía un error y eso es lo que me estaba deteniendo. Bueno, disculpen todo esto. Voy a hacerlo todo rápido, nada más como recapitulación y para seguir con las cuentas. Entonces, el ejemplo es f de x, o sea, f de x igual a x, igual va de menos pi a pi. Entonces, tenemos a0, que es igual a f al producto interior de f con 2pi, esto da 0. Para toda n en los naturales, los coeficientes de an con respecto a los cosenos, raíz de pi, es 0. Y para toda n en los naturales, los bns, que son los coeficientes de f con respecto al seno de nx, normalizado, pues nos echamos para atrás en la cuenta a ver qué nos salió. Nos había salido esto de aquí. Lo voy a copiar y, y bueno, y estamos dividiendo entre la raíz de pi, ¿no? Entonces nos queda 2 por raíz de pi entre menos 1, n más 1, y esto dividido entre n. Ok, excelente. También tenemos que la norma de f al cuadrado nos salió 2/3 de pi al cubo. Bien, excelente. Ahora, ¿dónde está? De esta igualdad que tenemos aquí, eh, bueno, vamos a ver cómo luce esta igualdad, ¿no? En nuestro contexto. Entonces, voy a ponerlo aquí arriba porque no me va a caber. Entonces, tenemos por un lado que la norma de f, que es 2/3 de pi al cubo, va a ser igual a la suma de los cuadrados bueno, a la serie, cuyos términos son todos estos cuadrados, ¿no? O sea, como son cuadrados de números no negativos, bueno, de números reales, todos van a ser no negativos, entonces realmente no importa el orden en el que los pongamos. Va a ser A0 es 0, AN es 0. Y ahora los BNs, esos no son 0, y al elevarlos al cuadrado lo que nos queda es esto, la n en los naturales de... Cuando elevamos el numerador al cuadrado nos queda 4 por pi y el denominador al cuadrado nos va a quedar n cuadrada. ¿Ok? Esto es 4 por pi por esto, 1 entre n cuadrada, que da la suma sobre n en los naturales de los recíprocos de todos los cuadrados es igual a 2/3 pi cuadrada por 1 entre 4pi. Este se cancela con este se cancela con este y nos deja un 2 y nos queda pi cuadrada entre 6. Y bueno, esa es una identidad que está padrísima, ¿no? O sea, nos está diciendo, estamos calculando la serie de, de todos los recíprocos de los cuadrados.
y vemos que eso es igual a pi cuadrada entre 6. Si somos un poquito más sangrones, podemos decir que eso no es una z, que la z de Riemann en 2 es pi sextos. Ajá. Pero bueno, este resultado, justo con este resultado quería terminar porque luego lo he citado un par de veces y me dijeron que no lo habían visto. Entonces, pues creo que era una bonita manera de terminar el curso, de utilizar herramientas que hemos visto para concluir esto. Ahora, nada más un comentario final. Este teorema que que nada más estoy enunciando y no estamos probando, no tiene una demostración trivial. Digamos que la parte fácil es probar que el sistema es ortonormal. La parte complicada es probar que es completo. Para probar que es completo, bueno, me voy a regresar aquí. La manera en la que lo hace Ambrosio es así. Primero, prueba que las funciones de Lipschitz, aquí me falta una C, Lipschitz, están en el generado del sistema. Del generado del sistema. Luego dice, ok, las funciones de Lipschitz están ahí. Las funciones continuas, las funciones de Lipschitz son densas en las continuas. Densas en C. Y concluye diciendo que las funciones continuas son densas en L2. En L2. Igual aquí, aquí está haciendo, sin decirlo, la identificación que usualmente hacemos con de las funciones con su clase de equivalencia, ¿no? O sea, estrictamente no está diciendo que las funciones continuas sean densas, sino que la proyección de las funciones continuas en el cociente da un conjunto denso. Estos son los 3 pasos que sigue para probar que este sistema es completo. Ajá. La verdad, el paso 2 y el paso 3 no son tan complicados. El difícil es el primero. Y de hecho, lo que hace ahí Ambrosio, Ambrosio y sus coautores, es probar primero que la serie de Fourier, o sea, esta de aquí, converge puntualmente en las funciones de Lipschitz. Ajá. Entonces, y aquí también hay que ser cuidadosos con las convergencias, porque estamos hablando de varias convergencias al mismo tiempo. Prueba, las series de Fourier convergen puntualmente para las funciones de Lipschitz, o para las funciones Lipschitz. Ahora, por otro lado, sabemos que las series de Fourier convergen en L2, o sea, como es un sistema ortonormal numerable, el límite existe en L2. No sabemos a dónde converge, pero converge en L2. Ahora, estamos en un espacio de medida finita y tenemos una sucesión que converge en L2. Entonces, eso significa que existe una subsucesión que converge casi donde quiera. Ajá, o casi donde sea. Entonces, como el límite converge casi donde sea, en todos los puntos donde tenemos esa convergencia, la convergencia tiene que ser al límite puntual, que ya sabemos que es la función original de Lipschitz, ¿no? Entonces, así podemos concluir que la convergencia en L2 de la serie de Fourier es justamente la función original. Ajá. Entonces, eh, por ahí va el argumento del primero. Bueno, por ahí va el argumento de que las funciones de Lipschitz están en el generado de esto. Para probar que la serie de Fourier converge puntualmente converge puntualmente a la función original en las funciones de Lipschitz, ahí sí hace muchas cuentas y lo que hace es escribir a la serie de Fourier como una integral y utiliza una cosa que se llama la prueba de Dini. Estuve revisando, por ejemplo, el Katznelson y otros textos y hay otras maneras de probar que el sistema es completo. Una de ellas sería utilizando un teorema de Fekher que nos dice
que nos da condiciones para las cuales podemos tener una, para las cuales podemos la convergencia puntual de series de Fourier. Y ahora, de nuevo, aquí la convergencia que estamos teniendo es en L2. No es, o sea, de entrada la convergencia que tenemos no es puntual, no es uniforme, es en L2. Ahora, preguntarnos qué pasa con la convergencia puntual o qué pasa con la convergencia uniforme, esos son otros problemas que también están bastante estudiados en las referencias que les di. ¿Ok? Bueno, entonces...